llegué a de Tartarín. Entonces, con documentos orales de mi familia, mis hermanos mayores, me di cuenta más o menos, muy superficialmente, en ese aspecto de Gilberto Parra como personaje excéntrico. Ya me describieron más o menos, empecé a leer lo de Tartarín, a escuchar sus canciones, y me especialicé porque, por razones de profesión, soy investigador y comentarista musical, ya me llamó mucho la atención empezar a investigar las canciones que tenían música de otros compositores y los que tenían música de compositores ajenos, y son casi del mismo número. Entonces, Gilberto Parra, un personaje que, como otros de la misma generación, cuando los Panidas, por ejemplo, el único que resultó con esa inclinación por la música, por componer poesías que fueran musicalizadas, yo creo que fue Tartarín. Pero en esa época estaban otros 3 poetas cuya obra poética en parte fue musicalizada. Entonces eran León Zafir, de Anorí, Antioquia, Pablo Emilio Restrepo López. El otro era Santiago Vélez Escobar, de Fitibí, el Caratejo Vélez. También Roberto Muñoz Londoño, de Medellín, el poeta Tarsipurno de Antioquia. Y además, un ingeniero muy famoso, además político, el doctor Francisco Rodríguez Moya, de Santa Rosa de Osos. También 2 o 3 poesías fueron musicalizadas. Entonces ahí me llamó mucho la atención la actividad a propuesta de Tartarín en funcionar en canciones. Entonces me di cuenta que la gran mayoría de canciones tienen música de otros compositores, por aquello de que Tartarín fue un empleado de don Félix de Bedú. Félix de Bedú fue el representante, digamos, de los discos Víctor y de las Victrolas en aquel entonces. Pero Tartarín tenía una incursión, una amistad con algunos poetas, con algunos músicos, como fueron, por ejemplo, Juan Abarca, un costeño que se radicó en Medellín, y otros como Jorge Molina Cano, el de Dolor sin Nombre, Camilo García, con una canción que se llama Alma, que se hizo entre los poetas, Fernando Prieto Lang y Tartarín Molina, con música de don Camilo García. Alfredo de Santa Giraldo del Peñón, de musicalizó algunas canciones también. Carlos Viejo Ortiz, de Tartarín, con letra y música, son 6 canciones nada más. El resto de canciones son de estos compositores y de otros. Y el resto, alrededor de 23 canciones, por lo que les acabo de contar, tienen música de canciones más antiguas, pero con el debido respeto por los compositores extranjeros, de los cuales retomaba Tartarín la melodía. Entonces, don Félix de Bedú quería aprovechar que el Arce Víctor llegaba en Nueva York, aprovechar, digamos, la fama que tenían los cantantes más solicitados sus discos. Entonces le decía a Tartarín, una letrica, no se encontraba un músico rápido, pero Tartarín apelaba a una música muy popular, y así se registraron 23, 24 canciones muy bonitas. Entonces yo me di la tarea de conseguir la canción original de donde Tartarín le tocó esa música. Entonces en mis programas de radio he ventilado mucho este aspecto, ¿no? La gente se va dando cuenta, por ejemplo, que mi ranchito tiene música de una manera muy antigua cubana, pero con letra no cubano, por eso les puedo decir, a la misma obra con Tartarín, la música aparece Roberto Crespo, y me di cuenta de la importancia, porque a través de los discos la música empieza a ser conocida, ¿no? Entonces, además los cancioneros de la época que entregaban en los almacenes donde vendían las bifrolas y los discos, las bifrolas, y me llamó mucho la atención cuando en 1976 tuve la idea de ese homenaje a la memoria de Tartarín. De aquí de Valparaíso, fue una comisión de la biblioteca de Valparaíso, estuvieron allá en Berlín. Eso fue sensacional. Yo, en mi búsqueda y en mi investigación, encontré personas que estuvieron cerca de Tartarín Moreno, como fueron Antonio Ríos La Silva y Hernán Restrepo López, que por tiempo fue representante o director artístico de la RCA Víctor para Colombia. Entonces, ellos, los que sí conocieron al poeta, que estuvieron en tertulias, en tenidas bohemias con Gilberto Parra,
ya me contaron muchas historias de Libardo Parra-Toro. Conocí una sobrina de él, conocí un hermano medio, Fabio Teodoro, decían Fate. Estuvimos aquí con Manuel Bernardo en 1995, cuando el centenario, que fue extraordinario, tengo muchos recuerdos de esa época, acá en Valparaíso y en Andes. Hay que recordar que Libardo fue llevado muy niño a Andes, tenía 5 años de edad. Entonces, Andes también puede ser una gran segunda patria, y Medellín, ya cuando llega, todavía muy joven, y se vinculan los Panidas, los 13 Panidas, siendo el menor de los Panidas, era el Benjamín. Pero ahí descollaron intelectuales, músicos, rapsodas. Estaba León de Grey, uno de los grandes poetas de América. Estaba también Fernando González, el pensador de Envigado, filósofo de Envigado. Y estaba también uno de Río Negro, el mejor caricaturista que ha tenido Colombia en toda la historia, Ricardo Rendón. Lamentablemente de ese grupo de Panidas se suicidaron 3, unos dicen que 4. A Tartarín me impresionó mucho la muerte de uno de ellos a muy temprana edad, que se suicidó, entonces, de Teodomiro Izaza. Y en las prosas de Tartarín, un libro que salió en 1965, quizá el primer libro con muchas historias de canciones en al respecto, estaba también Miguel Escobar Calle y Jairo Morales. Ese libro lo publicó la Gobernación de Antioquia, y entonces ahí me di cuenta también de muchos aspectos de la historia de Tartarín Moreira. Entonces nuestros Panidas eran como los niños terribles de aquellos años, como una especie de hippies, muy contestatarios, escandalizaron mucho en la sociedad desde ese tiempo, y muchos arquitectos, muchos dibujantes, personas muy enamoradas, como les digo, y se terminó la corporación de los Panidas, la tertulia musical y literaria. Se reunían en una banca del Parque del Río y en la trastienda de un café que se llamaba El Globo. Allá se reunían ellos. Después me doy cuenta de la revista Panida, que tuvo 10 números. Por aquí tengo una facsímil que salió de la revista Panida, donde se publican los primeros versos de Libardo Parra-Toro. En función de mi investigación, me encontré documentos tan importantes como un ejemplar del periódico El Correo original en 1923, donde también se vincula Tartarín Moreira y publican algunas de las poesías y algo de las prosas. Posteriormente, ya con Manuel Bernardo, en los años 94, 95, más o menos, 93, 95, ya conversamos, estaba en Radio Bolivariana, donde estuve por casi 30 años, y emprendí este caballero la investigación muy profunda, porque no solamente enfoca a Tartarín Moreira, sino a León Sapir, los dos referentes de la cultura en Medellín y de la música. Entonces, enriquecedor, porque Manuel Bernardo agotó recursos, fue hasta el manicomio departamental, consiguió las historias clínicas de Libardo Parra-Toro, y después, en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, me encuentro con el libro que enloqueció a Tartarín. Este libro le lleva La ciudad de los locos. Logré una fotocopia de un escritor uruguayo, Soy Sarregui, y Soy Sarregui trabajaba en una revista que se llama Caras y Caretas. Pero leyendo este libro, es una novela, se da uno cuenta que Tartarín tuvo mucho de la personalidad del protagonista de esta novela, de La ciudad de los locos. Ellos fundaron Locópolis, hacen un experimento. Tartarín Moreira es una fusión de Tartarín de Tarascón, una obra de un francés, y de Juan Monegro, un personaje argentino, de muchas aventuras. Se hace la fusión y sale el personaje de Tartarín Moreira, del cual, repito, Tartarín retomó muchas manías, digamos, según me he dado cuenta por las lecturas, extraordinario pues. Y en las canciones, ya empiezo yo en mi programa a seleccionar estas canciones de Tartarín, sobre todo la consecución de las obras que no tienen música de otros compositores, ni de Tartarín, sino del mismo Tartarín. Entre las canciones de Tartarín Moreira, a mí me llamó mucho la atención
una que se llama Amor y Dolor, por una sola frase, que para mí resume en mucha parte la poesía amorosa de Tartarín. Tartarín fue un poeta contemplativo, pero tuvo una fase humorística supremamente interesante, pero que esos chascarrillos y esas producciones de Tartarín Moreira son para mesa de café, de pronto son para mayores de 21, pero eran espontáneas, eran lo que sentía ante una situación, como el Cantar de los Cantares, que le han bautizado los versos de la maleta. Eso fue histórico, dicen que fue por un bolo del reloj de una maleta. Entonces se desahoga con una cantidad de tacos literarios, de palabras feas, hacia el verdadero, sin conocerlo. Y así recopilé una cantidad de poemas jocosos, unos muy fuertecitos de Tartarín Moreira. En algunas conferencias nos han pedido, yo por la venia de los gamas, sí que se escandalizan mucho y hacen buen ambiente, y he dicho esos poemas, pero en momentos muy especiales. Me llama mucho la atención que es más el poeta contemplativo que fue Tartarín Moreira. Y en esa canción Amor y Dolor, una frase, repito, que para mí significa mucho, que es: sin tu amor es muy grande, es muy triste la alegría. Parece que esa frase es hermosísima, porque Tartarín refleja en la letra de casi todas las canciones un estado de ánimo interior de la tragedia que él vivió, la separación de su esposa, la muerte de su hijo a temprana edad, de Humberto, tenía 12, 14 años, también la muerte de Lisímaco, su hermano, que se suicidó, también lo golpeó bastante. En tu mano pequeña y celosa, mis caricias que quiera dejar, y que siga apoyo de rosa, en el abismo el misterio del mar, en tu cara pequeña y celosa, mis caricias que quiera dejar. En esa primera etapa de la adolescencia, en el campo, en Andes, aquí en Valparaíso, pero más que todo en Andes, y al medio con la incorporación pues, a los centros literarios, los panitas y todo esto. Sin embargo, entre todas las canciones, solamente hay una que hubo una transpapilación en la indicación de los créditos en la casilla autoral, que es Tesorro Miser o Gota de Lluvia. Esa canción no es de Tartarín, esa canción es del gran poeta Homero Manzi y la música es de Félix Lípez, argentino. Entonces a don Félix le reclamaron ese gazapo, ese atrevimiento. Entonces don Félix sufrió el problema. Parece ser que Tartarín mismo decía, el condado de Hernán Restrepo Duque, que él mismo no era culpable de que ese gazapo hubiera aparecido y que sabía quién eran los autores, pero que apareció esa canción. Es para que tengan en cuenta que esa letra y esa música no son de Tartarín. Estando en Radiovisión en 1978, en un programa que se llamaba Visión de Recuerdos, recibo una llamada del gran canciller de la Orden del Arriero, que era Hernán Escobar. Esa Orden del Arriero fue famosa. Estaba Rodrigo Correa Palacio, estaba el poeta de la raza Jorge Robledo Ortiz. Entonces Hernán me dice vía teléfono que el poeta de la raza Jorge Robledo me necesitaba porque Paul Tejer estaba interesada en publicar 2 discos de larga duración con las canciones de Tartarín, que la parte literaria la iba a escribir para un cuadernillo el poeta Robledo Ortiz, que él estaba en el piso 36 del edificio Paul Tejer, que fue la nueva. Entonces me fui con unas fotografías que tenía yo. Me había regalado un gran fotógrafo de Medellín,
amigo de Tartarín, Carlos Enrique Rodríguez, señor me la regaló, no todas las que aparecen en el cuadernillo. Yo había venido al Paraíso por la partida bautismo de Tartarín, porque Hernán Restrepo escribió un libro en 1972, que es un crónico musical, que se llama Lo que cuentan las canciones. Y yo leyendo ese libro me doy cuenta de que había un desfase cronológico en la fecha del natalicio de Tartarín. Y Hernán Restrepo era una eminencia, un investigador a las músicas populares. Y sin embargo, yo, ya con la partida de Tartarín, dije, yo no me quedo con las ganas de decirle a Hernán que está equivocado en 3 años y 3 meses. Entonces fui a buscar a Hernán con el libro. Y entonces Hernán me dijo, ¿qué le pasó? Y yo creo que usted se equivocó en esta fecha. Me dice, no puede ser, ¿cómo me comprueba? Lleva la partida de Tartarín. Resulta que Tartarín se quitaba años. Tartarín decía que había nacido en 1898. No registra, tal vez en la primera entrevista que le hicieron a Tartarín, que cayó a mis manos, esa entrevista de colombiano de Ovidio Rincón, y ahí es donde Tartarín confiesa que nació en 1898. Entonces, muchas biografías se basan en esa fecha, equivocadamente, lógicamente. Entonces, ya Hernán, con un sarcasmo digno del marcado, me ortografió el libro, me lo quitó y sacó un bolígrafo. A mí se me grabó tan fácil, conservé el libro mucho tiempo, con la esperanza de que Gustavo Escobar siga encontrando errores. Cordialmente, Hernán Restrepo. Eso fue fabuloso, pues. Ya no me dio ni nada, sino que ya empezó a reconocer la inclinación por la investigación. Y ya fuimos grandes amigos. Y ya tenemos amigos de Rafael Moreira, como Antonio Ríos, en fin. Sería largo, extensísimo, empezar a contar todas las historias de las canciones de Tartarín. Y los intérpretes, mejor, los músicos de canciones que no tienen música de Tartarín. Hay muchos mexicanos, otros argentinos, otros uruguayos, que son los músicos de la versión original con otra letra. Pero fascinante de Tartarín. Siempre estaré aquí. En el 2019 estuvimos también aquí en un acto cultural, musical, muy bonito, en conferencias. Cuando el centenario de Tartarín, pues, eso fue en antes de Valparaíso, vinieron familiares de Tartarín de Estados Unidos. Me enviaron después por correspondencia una tarjeta agradeciéndoles haber estado acá en el centenario. Manuel Bernardo, con otros, estuvo creo que Darío Ruiz Gómez también, escritor. Estuvo don Miguel Escobar Calle, creo, quiero recordar otros que estuvieron en esa mesa. Cuando el centenario, eso trascendió mucho. Recuerdo mucho que a la reunión estaba de gobernador, aquí vino Valparaíso, aquí dijo sus palabras, se animó mucho. Jaime Paqueso, creo que también estuvo, personalidades. Y siempre he creído que Leonardo Paratoro es en la cultura musical, no solamente de Colombia, sino de Antioquia, una figura que quiere que sea inolvidable y que bueno, queda cierto que ahora esta corporación empiece en esta forma con una semillita, como me decía el doctor Arano, que la semillita puede que no se vea ahora, pero que no fructificar y va a trascender más allá de las fronteras. Porque aquí hubo otro músico, pero se fue para Pereira, Enrique Figueroa López, también de Valparaíso. Y ese fue muy amigo de Luis Carlos González y musicalizó muchos poemas de Luis Carlos González, muchos bambucos. Además hizo un dueto con Enrique Villegas. Eran los embajadores de la canción de Diego Caldas, de Pereira. El señor Enrique Figueroa también era, pero se fue de Valparaíso para Pereira. Allá se afincó, continuó casa y hizo su vida musical. Vino a Colombia, se llamaban los Regaldos de Caldas, lograron grabar 4 canciones. Tartarín fue tan universal con sus canciones que, por ejemplo, Pedro Vargas, el terror de las Américas, grabó un tango de Tartarín. Los 2 tangos, con música de Carlos Viejo, tienen letra de Tartarín. En la calle son de campanas. Nuestro Carlos Viejo me mostró las partituras. Y a Tartarín, pues le molestó mucho, era muy exigente, era un hombre muy cuidadoso de sus producciones literarias. Escuchaba la canción, si no le gustaba la reprochaba. Entonces Agustín Magali, en uno de los tangos,
que debe decir, a más no poder, digo, haz no poder, y Tartarín se enfureció. Tartarín se enfureció. Le gustaban mucho las voces femeninas, esa que cantaron los femeninos ahora, la grabó Gloria de Carlos, y sería muy extenso contando esa historia. Por eso ya doy paso para que sigamos con un evento. Les agradezco mucho, muchas felicitaciones. Y sentir que en la senda, en tus labios vermelhos, voy pagando la cuenta de tus cálidos besos, voy pagando la cuenta de tus cálidos besos. Justamente hablé con él y dije, bueno, yo no voy a repetir lo mismo que dije en el jardín, pues porque me aburriría demasiado estar repitiendo, ¿no? Entonces dije, no, voy a hacer otra cosa, pero me hizo pensar demasiado, como en dos cosas básicamente. Una, que por un lado yo de Tartarí básicamente no me ocupaba, así de simple, desde 1996, cuando yo emprendí una vida, digamos, académica y fui caminando por otros derroteros, la ciudad como vivencia estética, la indagación sobre lo trágico, el devenir subjetivo, el problema de la representación, etcétera, etcétera, otros caminos que uno va haciendo en su vida y que tienen digamos, otros horizontes y que lo alejan de este objeto de investigación que es Tartarín Moreira, ¿no? Para mí es un objeto de investigación obvio, porque yo trabajo en las ciencias humanas y lo que uno siempre hace es construir, alrededor de un tema que me interesa, construir un objeto. Y es una objetualización, no digamos, negativa ni peyorativa, sino algo que tiene que ver con una estrategia de investigación obvio que uno hace en su momento. Pero también me hizo pensar mucho qué fue lo que me llevó a mí entonces, cuando estaba muy joven todavía, a investigar sobre Tartarín Moreira y Don Zafir, cuando eran experiencias vitales y musicales que en nada se correspondían ni con mi vida, ni con mi época, ni con los gustos de mi generación. No solo porque era sin duda la formación de historiador, pero había razones personales, casa que se oía mucha música, muchos discos, toda esta música la conocí por los rompes de mi papá, pero al margen de eso y de mi abuela que cantaba muchas de esta música, pero obvio que algo que más me llamaba, lo que más me llamaba la atención de Tartarín Moreira era justamente la capacidad que él había tenido en su momento al estar en Medellín como habitante de la ciudad y estar como en una especie de particularidad de espacio. Es decir, a lo que voy es que este personaje, también conocido como Dr. Barrabás, que es otro seudónimo que él utilizaba en las crónicas, en todas, era muy aleatorio en estas maneras de los textos y de los seudónimos que él se ponía. Entonces yo dije, bueno, voy a pensar entonces qué fue esa experiencia hace 30 años, pero también dije, voy a tratar de pensar eso cómo traerlo en el presente. O en otras palabras, voy a hacer un juego que a mí me parece interesante, que es como entre, obviamente, histórico, porque está ahí la formación, pero también algo ligero, lúdico, digamos un término musical, es como una especie de divertimento. Lo que quiero es poner a dialogar ese pasado con el presente. Si de pronto suena algo irreverente, lo que voy a hacer pues no es ese el propósito, sino justamente pensar la vitalidad de un personaje como Tartarín, ¿no? Cuando Rodrigo Granada me contactó hace algunos meses para estar aquí en este evento, yo le dije, yo voy a pensar alrededor de 3 preguntas. Dije, me interesa lo primero, ¿qué pensaría Tartarín Moreira de la vida urbana contemporánea? ¿No? Así de entrada. ¿Por qué? Porque hay este punto de arranque de la comparación. Lo primero que uno sabe es que Tartarín Moreira se caracteriza a lo largo de su existencia ya en Medellín porque es un personaje que se identifica con la ciudad.
de alguna manera como que se identifica con la ciudad, como con las calles, los recovecos. Ahora, ¿qué ciudad era la que a él le tocó le correspondió vivir? Esta ciudad es una ciudad que uno podría llamar que gira alrededor de la industria, por utilizar una expresión de un pensador, una tecnonaturaleza alrededor de la industrial, que define unas espacialidades en la urbe, ¿no? Barrios de sectores obreros, barrios de clase media, que además tienen la particularidad como Belén, que nace con una iglesia, un parque y alrededor como el barrio, imitando un poco la lógica de los pueblos, ¿no? Es muy interesante ese crecimiento de los barrios en Medellín que invitan a los poblados de donde vienen muchas personas, justamente de las poblaciones, a trabajar en las industrias. Están los barrios de las clases altas también, pero hay unas zonas en la ciudad que algunos autores han llamado heterotopías, ¿no? Y heterotopías son esas zonas como de frontera, esas zonas liminares, donde se oscila como entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Esa zona, pues en esa época, básicamente, cuando había Tartarines, Guayaquil, luego Lovaina, son esos lugares donde están el burdel, la cantina, donde incluso ciertos espacios, algunos autores incluso hablan de los cementerios, etcétera, como zonas de heterotopía. Ese Tartarín, que parecía deambular por esas zonas de heterotopía, fue lo que a mí me atrajo hace 30 años o más tal vez para investigarlo, porque es lo que a mí me atrae a las ciudades, esas zonas que están al margen, que están en la frontera, ¿no? Lo que se mueve como entre lo ilegal y lo ilegal, es una frontera muy interesante, porque allí se gesta una forma de urbanidad distinta al ordenamiento cívico-político, ¿no? Que prescribe, digamos, unos modos de estar en la ciudad, necesarios obviamente, pero allí se van a establecer otras lógicas y otras formas de urbanidad. Tartarín en sus crónicas cuenta mucho de esas formas alternativas de urbanidad, y esas crónicas donde él va a hablar, por ejemplo, como dos personas, un hombre joven y un hombre mayor, prácticamente se matan en una cantina por favor de una prostituta, ¿no? Esas crónicas están ahí. O de pronto habla de las condiciones higiénicas de las peluquerías en Guayaquil, una de las crónicas más graciosas que uno puede leer de Tartarín, donde cuenta como si uno se va a motilar a Guayaquil a los 2 días ya tiene la cabeza llena de tiña, y entonces empieza a escribir toda la evidencia de cómo es el asunto. O incluso cuando habla de ese negocio, que además es un negocio muy particular, no recuerdo si estaba en el edificio Vázquez o Carré, donde estaba la sastre, sobre, peluquería, era sastrería, sombrerería y peluquería. Yo creía que esos eran cuentos de Tartarín. Un día pasaba en un bus de Envigado, cuando todavía no existía el metro en una buseta, veo en uno de esos edificios ahí sobre Carabobo que existía la sastre, sobre, peluquería. Caramba, todavía existe después de tanto tiempo. Eso era llamativo. Obviamente eso desapareció cuando esa zona, digamos, se rehabilitó, se peatonaliza en Carabobo, e incluso uno de esos servicios los empieza a manejar el principio COPAME, la Secretaría de Educación. Lo que me llamaba entonces era eso, esa ciudad. Pero entonces me dije, para pensar justamente esta intervención aquí hoy, ¿y qué pasará con nuestros tartarines contemporáneos? Supongamos que no estamos hablando de un hombre que nació en 1895, sino en 1995. Estaría llegando a los 30 años, ¿no? Y obviamente estaríamos ante otra ciudad, ¿no? Ante otra ciudad que sería de otro tipo, de otra forma de ser en el mundo, de estar en el mundo. Es una ciudad que ya no gira en torno a la industrialización, sino que, digamos que por mor de los procesos de globalización y las políticas económicas de corte neoliberal, se transforma en una urbe centrada en la economía de servicios, ¿no? Donde más que producir bienes tangibles como los que produce la industria, lo que dinamiza la economía es el turismo, el comercio de productos, muchos de ellos importados, actividades de ocio, la salud, etc. Esa transformación pues, viene también con transformaciones de la vida urbana. Lo que uno puede observar es que esa transformación hace, por ejemplo, que esos sueños que Medellín tuvo por allá en los años, la década del 10, que era en 1915, don Ricardo Lano, el proyecto de Medellín Futuro, o luego en los años 60 del siglo pasado, el plan de Viena y Stert, de esa escuela funcional arquitectónica para tratar de crear un ordenamiento de la ciudad, una planeación, son cosas que se agotan, y en una dinámica de una ciudad como esta, que gira alrededor de la economía de servicios,
lo que aparecen son planes de ordenamiento territorial que siempre van a ser insuficientes por el crecimiento mismo de la ciudad, la dinámica que adquiere, y planes parciales para ciertas zonas de la ciudad. ¿Qué ocurre cuando pasan todo ese tipo de situaciones? Pues que esos espacios heterotópicos, en mi opinión, se multiplican. Ese ordenamiento cívico-político, etcétera, se tiene como disolver, y la dimensión heterotópica de las ciudades se multiplica, ¿no? Ese joven, si hoy fuera un tartarín que tuviera 30 años, se movería en esa ciudad, ¿no? Se movería en esa ciudad. Se movería en esos espacios, haciendo las veces de testigo de una ciudad más fragmentada, qué sé yo, pero además una ciudad llena de territorios, con fronteras invisibles, con todo lo que eso implica en términos sociales y de seguridad, pero también donde se multiplican los intercambios simbólicos, afectivos, sensibles entre la gente. Ese hipotético tartarín, aquí les pido que me disculpen, no es por molestar, sino que simplemente me interesaba. Sin duda, ese Libardo Parrator, que también habría nacido en Valparaíso, pero se va para Ales, Medellín, supongamos la misma vida. Ese personaje ya no se llamaría Tartarín Moreira, sería Libardo Parrator, pero su seudónimo no sería Tartarín Moreira, porque entre otras, casi nadie sabe ya quién es Tartarín de Talascón, ni Juan Moreira, ni nadie ha leído pues, la novela, muy pocos hemos leído la novela de Juan José de Soiza Reilly, La ciudad de los locos, donde aparece el personaje Tartarín Moreira. Mucho menos se llamaría Doctor Barrabás, pues porque no es un seudónimo, digamos, propio de nuestra época, ¿no? Nadie Barrabás, de pronto los más religiosos tendrán alguna idea del personaje, pero supongamos que a ese Tartarín, viéndolo en las fotos al original, de 1895, lo llamarían el Flaco, ¿no? Que no sería pues un apodo muy creativo, pero sí sería muy propio de la época, ¿no? Y segundo, ese personaje a lo mejor no escribiría en la prensa, que eso me parece más interesante, ¿no? Nuestros medios impresos, algunos siguen manteniendo la crónica, pero ya no es un género tan habitual. Pero digamos que, al igual que el Tartarín de hace 100 años, este también le gusta escribir. ¿Y qué tendría? Un blog. Escribiría en un blog, y a lo mejor sería también youtuber y hasta contar historias en TikTok. ¿Por qué no? Esos tartarines de hoy me interesan mucho también pensarlo, porque la ciudad es dinámica y hay que pensarla así. No es una irreverencia, es que uno como historiador, y esto quiero que lo quede muy claro, no le interesa, a mí personalmente no me interesa el pasado por el pasado, lo que pasó, pasó. Me interesa ese pasado en la medida en que pueda dialogar con el presente. Es lo que me interesa de la historia y del pasado. Es decir, yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, ni que el presente sea mejor que el pasado. Simplemente son cosas completamente distintas, y por tanto lo que ocurre es de otra dinámica.